Sentados. Director de la Fundación Lili, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, profesora López Ibor del Consejo Asesor Andrés Laguna, profesora Rosa Ballester Añón, miembros del equipo de gobierno, delegados del rector y directores, decanos, directores de escuela y presidente del Consejo de Estudiantes, miembros del Consejo Asesor Andrés Laguna, señoras y señores, tanto los aquí presentes como los que nos siguen en directo a través de nuestro canal oficial de YouTube. Muy buenas tardes. El nombre de Andrés Laguna, a quien no hubo en su tiempo rey ni príncipe que no le honrase, ni médico docto que no venerase su doctrina, como escribió Diego de Colmenares, vuelve a resonar hoy con motivo de la festividad de San Lucas. Entre estos muros que le reclamaron en 1536, pues en la Universidad de Alcalá admiraban en un español y tan mozo, tan exquisita erudición, tan rara noticia de lenguas, tan universal conocimiento de todas las ciencias y escritores. Una nueva ciencia, impregnada de espíritu humanista, recorría Europa en una era de grandes incertidumbres como la que ahora vivimos. Sobresalían entonces hombres insignes como Laguna, que en su búsqueda por perpetuar la verdad eran capaces de realizar y describir los esfuerzos más admirables. Cuántos montes subí, cuántas cuestas basé, arriscándome por barrancos y peligrosos despeñaderos. Y finalmente cuán sin duelo gasté la mayor parte de mi caudal y sustancia en hacerme trajer de Egipto y de Berbería muchos simples, exquisitos y raros para conferirlos con sus historias, no pudiendo por la malignidad de los tiempos ir yo mismo a buscarlos a sus propias regiones, aunque también lo tenté. Pasajes como este que demuestran su habilidad literaria, este pasaje concretamente es del Dioscórides, y otras muchas páginas plagadas de erudición, anécdotas, ejemplos y vivencias que dan cuenta de su espíritu científico, de itinerario viajante, polígrafo y polímata empeñado en poner, con ayuda de la imprenta y de la lengua vernácula, sus conocimientos al alcance de todas las personas. Y es que, aunque hacía algún tiempo que la medicina y su léxico eran motivo de estudio por humanistas de gran calado, como Nebrija, que cuenta entre sus obras con el Dictionarium Medicum, Nebrija, quien tenemos muy presente en este año, con motivo del 5º centenario de su fallecimiento, fue Andrés Laguna con una labor sin precedentes desde una perspectiva filológica, científica, empírica y humanística, quien más aportó en nuestro país y en aquellos tiempos al progreso de la medicina y a la divulgación de sus principios básicos. Destacan en su legado más de 30 obras relativas a esta disciplina, entre las que, como comentaba, sobresale su Dioscórides, que contó con 22 ediciones y fue texto obligado durante más de 2 siglos en las boticas y universidades españolas.
aunque como incansable homo universalis, su ambiciosa empresa intelectual abarcaba los asuntos más variados, entre los que destacan textos literarios, históricos, políticos y filosóficos, empapados de una naturaleza moral que perdura hasta nuestros días, como el renombrado Discurso de Europa, la que a sí misma se atormenta, en favor de la paz, que pronunció en 1543 en la Universidad de Colonia y que hoy justamente pues, está de triste actualidad en estos tiempos de guerra en los que estamos viviendo. La convicción acertadamente enunciada por Cajal de que, lanzada al público una idea, entra a formar parte de esa atmósfera intelectual donde todos nutrimos nuestro espíritu. Parece subyacer en el notable periplo de Laguna y también en la dilatada y fructífera trayectoria docente e investigadora de nuestra maestra Rosa Ballester Anyón, a quien tengo el honor de felicitar en nombre de la Universidad de Alcalá por su distinción precisamente como maestra. Enhorabuena. Este premio Andrés Laguna 2022 se suma a los numerosos reconocimientos que Rosa Ballester ha recibido dentro y fuera de nuestras fronteras, por su incesante labor formativa, profesional y divulgativa en diversos campos, y también en instituciones y entidades dedicadas a la solidaridad y al bien común. En la figura de Rosa Ballester se unen los amplios conocimientos, la tenacidad, fuerza de voluntad y constancia en el trabajo, así como la convicción de que todo progreso tiene su base en la generosidad, la fraternidad en el saber y la tolerancia, propias del humanismo que da título a su conferencia de esta tarde, que dio forma igualmente a la vida de Andrés Laguna y que impregna cada rincón de esta universidad que se fundara hace ya más de 500 años. En nombre de la Universidad de Alcalá, reitero nuestra más sincera enhorabuena a la maestra Rosa Ballester Anyón. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el doctor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili. Señor rector magnífico, señor vicerrector de Investigación y Transferencia, profesora María Inés López Ibor, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, distinguidos profesores, señoras y señores, buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación quiero expresarles mi agradecimiento por honrarnos con su presencia en este solemne acto académico en el que celebramos la Lección Magistral Andrés Laguna en su 10ª edición. Deseo agradecer de forma muy especial a la Universidad de Alcalá y a su rector, el profesor José Vicente Saz, su decidido y continuo apoyo a esta iniciativa que organizan y convocan conjuntamente la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili desde el año 2012. Desde sus inicios, la Fundación Lili ha mantenido intactos los 3 pilares que sustentan todas sus actividades: la promoción de la ciencia en España, la contribución al desarrollo de la medicina y el fomento de los valores del humanismo médico. Me detendré unos momentos en este último aspecto. Con la iniciativa Medicina Centrada en el Paciente intentamos contribuir a que los pacientes tengan un mayor protagonismo en la toma de decisiones que les afectan. Y la lección magistral Andrés Laguna, que hoy nos reúne en este maravilloso Paraninfo, es su acto más representativo. Dentro de unos minutos se pronunciará la 10ª lección magistral Andrés Laguna, que correrá a cargo de la profesora Rosa Ballester, a la que felicito en nombre de la Fundación. Hoy pasará a formar parte de esta selecta lista de científicos humanistas que nos han deleitado año tras año con sus enseñanzas y su ejemplo. Y tratándose del 10º aniversario, parece oportuno recordar cuál fue el objetivo que la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili se plantearon
cuando decidieron poner en marcha esta lección. Estamos viviendo una época de enormes avances científicos y tecnológicos, pero percibimos que estamos asistiendo también a la gran paradoja de que dichos avances, que tienen como objetivo fundamental ayudar al hombre a vivir más y mejor, nos deshumanizan. Decía Einstein hace más de 100 años que se había hecho espantosamente obvio que nuestra tecnología había excedido a nuestra humanidad. Imaginen lo que hubiera dicho o pensado de haber vivido en la actualidad. Creemos que el árbol del progreso científico y el desarrollo tecnológico no puede crecer sin unas raíces que se hundan profundamente en la esencia que nos define como personas, en nuestros valores, creencias y sentimientos, en esos elementos comunes de nuestra cultura que beben de las fuentes del humanismo renacentista y que ponen al hombre en el centro de todo lo demás. Por eso, esta lección magistral lleva el nombre de Andrés Laguna, que además de gran médico y científico, fue el modelo de sabio humanista que hoy reivindicamos. Su curiosidad, su crítica feroz a las supersticiones, su visión europeísta, su defensa de la tolerancia y la libertad individual o su interés por todos los campos del saber, como saben, la botánica, la farmacología, la política, la literatura, la lengua o el arte, son valores y características que en un mundo lleno de intolerancia, fronteras y retorno al pensamiento mágico es preciso fomentar. Y permítanme finalizar felicitando nuevamente a la profesora Rosa Ballester y agradecer a los miembros del Consejo de la Lección, representados aquí por la profesora María Inés López Ibor, también a todas las personas que impulsaron esta lección magistral. Entre ellos se encontraba el profesor César Nombela, también un gran ejemplo de científico humanista y patrono de la Fundación Lili desde sus inicios. Siempre asistió puntual a esta cita, una de sus preferidas, según nos decía. Le hubiera encantado estar hoy aquí, pero como todos ustedes saben, falleció hace muy pocos días y es por ello por lo que desde la Fundación Lili quisiéramos dedicarle hoy esta 10ª lección magistral. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora doctora doña María Inés López Ibor, miembro del Consejo Andrés Laguna, para proceder a la lectura del acta de concesión del galardón y para pronunciar la laudatio. Señor Rector Magnífico, señor Vicerrector de Investigación y Transferencia, señor Director de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, amigas y amigos. A continuación, procedo a leer el acta de nombramiento de maestra de la 10ª Lección Magistral Andrés Laguna. De acuerdo con lo previsto en las bases de la Lección Magistral Andrés Laguna, tras haber considerado los méritos de las candidaturas propuestas, en especial por sus aportaciones humanistas, científicas y médicas, y habiéndose procedido a las correspondientes votaciones por parte de los miembros del Consejo de la Lección, en su reunión del día 1 de junio de 2022, la Universidad Alcalá y la Fundación Lili otorgan el nombramiento de maestra de la Lección Magistral Andrés Laguna 2022 a la profesora doña Rosa Ballester Añón, facultándola para pronunciar dicha lección. Y en virtud de la autoridad que les es conferida, firman el presente título en Alcalá de Henares a 18 de octubre de 2022, José Vicente Sanz, rector de la Universidad de Alcalá, don Nabil Daboud, presidente de la Fundación Lili. Nacida en Valencia en 1945, Rosa Ballester Añón es la mayor de 4 hermanos con trayectorias profesionales que van desde el ámbito jurídico al de la enseñanza y la creación literaria. Ella se decantó por la carrera de Medicina, que inició en la Universidad de Valencia en 1962, en una época en la que la presencia de mujeres en las facultades de Medicina era todavía minoritaria. Siempre tuvo la plena convicción de que el papel de estas jóvenes estudiantes era recoger el testigo de las pioneras de las primeras décadas del siglo XX y entregarlo a las nuevas generaciones. La dedicación a la historia de la medicina no fue inicialmente la opción de Rosa, que se orientaba más hacia la pediatría, en gran medida atraída por el ambiente científico y la calidad asistencial del servicio pediátrico del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Sin embargo, la historia irrumpió en su vida académica y profesional a través del magisterio de los profesores José María López Piñero y Luis García Ballester, discípulos ambos del gran maestro de todos los historiadores de la medicina de nuestro país, el profesor Pedro Laín Entralgo. Acabada la licenciatura en 1968, Rosa Ballester se incorpora a la Cátedra de Historia de la Medicina, lo que requería una elevada preparación en el campo de la investigación histórica y, sobre todo, una formación reglada y exigente. Dicha formación incluyó estancias pre- y postdoctorales en 2 institutos europeos de historia de la medicina, en las universidades de Heidelberg y de Zúrich, y también una estancia en el Wellcome Unit for History of Medicine en Londres. La admiración por estos maestros y la pasión por la historia, compartida con el profesor Emilio Balaguer Perigüel, compañero de profesión y, sobre todo, compañero de alma, padre de sus 2 hijos, Emilio y Pablo, fue decisiva en su vida académica, que transcurre entre las universidades Valencia, Zaragoza, Alicante y Miguel Hernández. Su tesis doctoral fue dirigida por José María López Piñero y defendida en un tribunal presidido por don Pedro Laín Entralgo en 1975. El tema era la historia clínica pediátrica en la Europa del siglo XIX. Recibió las máximas calificaciones y obtuvo el premio Hernández Morejón de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Profesora adjunta numeraria en Zaragoza en 1981 y catedrática en 1986 en la naciente Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Formó parte del equipo que, liderado por el profesor Carlos Belmonte, implementó las corrientes renovadoras internacionales en la enseñanza de la medicina, junto con el profesor Balaguer, en el área de las ciencias sociomédicas y las humanidades médicas. Rosa se declara una apasionada de la docencia. En sus propias palabras, su objetivo en el aula fue siempre ofrecer a los estudiantes las claves históricas que les permitan entender dónde están y por qué. Para comprender bien su relación con los estudiantes y el aprecio de estos por su profesora, basta con recordar lo sucedido en el último examen antes de su jubilación. Acabó el tiempo marcado para el examen y, ante la sorpresa de la profesora, ningún estudiante se levantó de su sitio. «El examen ya finalizó, pueden ustedes abandonar el aula», dijo, que de inmediato se vio obsequiada por un enorme ramo de flores y varios regalos de los estudiantes. Ella misma decía: «Es lo más gratificante que le puede pasar a un profesor en su último examen». En la actualidad, Rosa Ballester Añón es catedrática emérita de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández, académica de número y vicepresidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y miembro de número de varias sociedades internacionales de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Forma parte del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor de varias revistas especializadas nacionales e internacionales. En los últimos 15 años ha sido investigadora principal de 10 proyectos nacionales de investigación competitivos, coordinadora de la Red Iberoamericana de Historia de la Poliomielitis y en el síndrome pospolio, así como participante en redes europeas sobre este mismo tema. Investigadora de proyectos tipo autonómico Grupo Gadea dentro del programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia. En 2012 recibió el premio al mejor grupo de investigación en ciencias sociales y humanidades. Rosa Ballester es autora de más de 200 artículos de revistas y una treintena de libros, así como un sinfín de capítulos de libros. Asimismo, ha participado y colaborado en proyectos editoriales científicos de gran envergadura, como el Tratado de Historia Universal de la Medicina, dirigido por el profesor Laín Entralgo, el Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna, dirigido por el profesor José María López Piñero, o el Dictionary of Medical Biography, dirigido por William y Helen Benoit. Entre sus principales aportaciones destacan los trabajos relacionados con su línea de investigación prioritaria, la historia de la infancia y, en concreto, el análisis de las respuestas científicas y sociales frente a la mortalidad infantil en España y Europa, que han sido recogidos en un buen número de estudios internacionales y en el artículo de síntesis Infant Mortality, Social and Medical Responses, publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Destacan también sus estudios sobre humanismo y la medicina,
con la compasión como el eje vertebrador de las actividades sanitarias sobre la discapacidad física en los niños. También el análisis sobre España y la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la historia de la salud pública internacional entre los años 1948-1975, a través de fuentes inéditas procedentes del Archivo Histórico de la OMS en Ginebra, considerados como estudios de referencia obligada en el ámbito de la historia de las relaciones internacionales de España en temas de salud y políticas con la OMS en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil y la puesta en marcha de los programas País de Ayuda Técnica a España de la propia OMS y de UNICEF. Otro foco de tarea investigadora ha sido el análisis de dos grandes patologías dentro de la historia de la enfermedad y de las epidemias, la viruela y la poliomielitis. Desde 2003, cuando publicó junto a su compañero Emilio Balaguer una monografía muy citada sobre Francisco Xavier Balmis y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, hasta la actualidad. El último estudio forma parte de la obra La Expedición Balmis, primer modelo de la lucha global contra las epidemias, publicado por el CSIC en 2021. Ella misma ha trabajado en aspectos inéditos o menos conocidos de la personalidad científica de este médico y cirujano alicantino. En cuanto a la poliomielitis, varios de sus proyectos de investigación a lo largo de los 15 años condujeron a la elaboración de numerosas publicaciones, destacando entre ellas un dossier de la revista Dynamis elaborado por la profesora María Isabel Porras bajo el título «Políticas y respuestas sociales frente a la polio en Europa», con la participación de varios colegas europeos, que constituye una puesta al día y el primer estudio en Europa sobre las repercusiones científicas, profesionales y sociales de las epidemias del polio, así como un análisis comparado de las distintas estrategias y políticas sanitarias llevados a cabo en diversos países y su significado. Con el nombramiento de la profesora Rosa Ballester Añón como maestra, el Consejo de la Lección Andrés Laguna quiere reconocer en ella los valores humanistas que impregnaron la figura de este médico segoviano: la curiosidad, el esfuerzo, el espíritu crítico y la búsqueda incansable de la verdad y huida de dogmatismos. Por supuesto, mirando al pasado, pero sobre todo proyectando nuestras vidas hacia el futuro. Son valores que esta lección pretende fomentar y son valores que la científica que hoy nos acompaña en este histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá ha cultivado como pocos y como pocas a lo largo de su vida. A continuación, se va a proceder a la entrega de la medalla honorífica y del diploma que acreditan a doña Rosa Ballester Añón como maestra de la lección magistral Andrés Laguna.
Tiene la palabra la maestra Rosa Ballester Añón para dictar la lección magistral Humanismo y Medicina, retrato del perfecto médico en la medicina española del periodo moderno, siglos XVI-XVII. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá, señor director de la Fundación Lilly, secretario del Consejo de la Elección Andrés Laguna, vicerrector de Investigación y Transferencia, miembros del Consejo Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores y compañeros, amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a la Universidad de Alcalá y a la Fundación Lilly por la sabia iniciativa de poner en marcha estas lecciones, a los miembros del Consejo por haber pensado en mí para impartir esta 10ª lección y a la profesora María Inés López Igor por su generosa presentación. Me siento profundamente honrada y agradecida por esta distinción. Muchas gracias. El propósito de esta lección, en el marco del espíritu que inspira esta actividad, es decir, promover los valores humanísticos que impregnaron la figura de Andrés Laguna, es un acercamiento a la idea del médico perfecto, tal y como se consideró en la medicina española y europea de los siglos XVI y XVII. De hecho, en el universo de las profesiones, el interés despertado por la búsqueda de la excelencia y los criterios y virtudes que intentan definir al médico ideal ha sido una constante en el transcurso de la historia de la medicina hasta hoy, en mucha mayor medida de lo acontecido en otros ámbitos profesionales. No han sido pocos los cambios experimentados a lo largo del tiempo relativos a la elección de las cualidades exigidas en el más alto grado a los médicos, cambios que obedecen a las propias transformaciones históricas, científicas y sociales de diversa índole en la relación médico-enfermo-sociedad, aunque también nos encontramos con una serie de valores que se han mantenido a lo largo del tiempo y que fueron magistralmente expuestos como punto de partida necesario de estudios posteriores por el maestro Pedro Laín Entralgo. Uno de los momentos en los que las publicaciones sobre el médico perfecto adquirieron una especial relevancia fueron los siglos XVI y XVII en el contexto del humanismo renacentista español y europeo y en el periodo inmediatamente posterior, que va a constituir el núcleo de esta lección que vamos a dividir en 3 partes. En primer lugar, nos referiremos a la realidad de la práctica médica en la España de este momento histórico. En segundo término, nos acercaremos a través de las obras más significativas que sobre esta cuestión escribieron los médicos españoles para finalmente hacer referencia a las peculiaridades del encuentro clínico y de cómo hacer que el profesional actúe de forma excelente en el caso de que el enfermo sea un niño. En el marco de la corriente intelectual europea, conocida como humanismo médico, como ha citado muy bien el rector, consideramos interesante establecer un diálogo con algunas de las principales figuras médicas españolas de los siglos XVI y XVII en torno a su visión de lo que debe ser un médico perfecto, que tal y como lo plantean las fuentes, se refleja en lo que fue la personalidad intelectual de los médicos humanistas españoles que hemos escogido, entre ellos de forma especial Andrés Laguna. Todos ellos cuentan con una serie de rasgos comunes sobre, podríamos decir, el perfil intelectual del humanista médico. En primer lugar, actitud crítica ante el pasado inmediato medieval, ante la tradición escolástica y el dogmatismo. En segundo lugar, afán por recuperar el acervo cultural de la antigüedad clásica. Buenos helenistas y latinistas, los médicos españoles dedicaron parte de su trabajo a traducir, comentándolos con rigor, los textos originales griegos y latinos. Andrés Laguna, cuando traduce a Dioscórides, es un ejemplo paradigmático. Y lo mismo sucede cuando Laguna se ocupa de aspectos, digamos, relativos a este tema de las virtudes profesionales en los escritos hipocráticos, en Galeno o en Avicena.
Finalmente, interés por los más variados aspectos de la vida pública, sociales, políticos y religiosos. Y más aún, estos médicos humanistas consideran que es importante intervenir activamente en la vida social, política y religiosa, fundamentalmente la social y la política. Algunos, como Laguna, ocuparon puestos, es bien sabido y aquí se ha comentado, de alta categoría social, y ello les permitió ser sagaces diagnosticadores de la Europa de su tiempo. El famosísimo discurso de Laguna en Colonia en 1543, como ejemplo excelso, y también su visión sobre la situación de la enseñanza médica en las universidades españolas y qué transformaciones deberían, a su entender, emprender las autoridades. La realidad de la práctica médica en España. Los pioneros trabajos de Luis Sánchez Grangel y otros, y las publicaciones de conjunto de los últimos años, nos permiten contemplar un panorama bastante completo de la situación de los profesionales sanitarios en la España de los siglos XVI y XVII. Las principales categorías fueron médicos, cirujanos, barberos, sangradores, boticarios, parteras, comadres o madrinas. La diferencia fundamental entre los médicos y las demás categorías era la posesión de un título con diferentes posiciones sociales y una institución central para el control de las profesiones sanitarias, el Real Tribunal del Protomedicato, creado en el siglo XV y consolidado en tiempos de Felipe II, que continuó vigente hasta 1799 y fue abolido en 1822. Una cuestión interesante es el análisis de los espacios de la práctica. Por ejemplo, en la corte real castellana de los siglos XVI y XVII, en los entornos rural y urbano, y aún más, creo yo, cartografiar la pluralidad y la complejidad de los diversos caminos recorridos por la población en el proceso de búsqueda de la salud, como se ha estudiado en la Valencia de este periodo. Las formas en las que se materializaron las prácticas de los médicos renacentistas fueron muy variadas. En el entorno rural, la lucha contra las enfermedades estaba casi siempre en manos de empíricos. En los núcleos urbanos ejercían médicos y cirujanos contratados por la ciudad o al servicio exclusivo de los hospitales. Médicos y cirujanos también prestaban servicio en el ejército o embarcados en las galeras. El más elevado escalón social en las profesiones sanitarias lo ocupaban los médicos de la corte, quienes tenían bajo su responsabilidad la salud del monarca, de la real familia y de sus criados. El requisito de limpieza de sangre, instituido desde finales del siglo XV para impedir el ingreso en determinados estamentos sociales a quienes pertenecieran a las minorías judía y morisca, impuesto a médicos y cirujanos por el Tribunal del Protomedicato, se mantuvo vigente durante todo el siglo XVII, al menos. La norma de conducta del médico con el enfermo estaba ahora regida por lo que se sabe, ciencia, por lo que la sociedad ordena, legislación, y por lo que se cree, deber moral. A las normas de carácter legal se unían imposiciones de índole religiosa y principios de ética profesional. La hegemonía social del modelo universitario en la enseñanza de la medicina, en España como en el resto de las sociedades europeas, marchó paralela al desarrollo del aparato burocrático del Estado, sobre todo a partir del siglo XVI. Y dicho modelo de aprendizaje universitario y de aprendizaje de la medicina debió desempeñar, además, un papel clave en el rol prescriptivo de la política de la corona española. A este respecto, en las últimas décadas del siglo XVI e inicios del XVII, una serie de médicos universitarios asumieron que el sistema médico, tanto desde el punto de vista de la educación como de la profesión, era parte de la problemática general del Imperio español y también, sin duda, era parte de la solución. Por ello, en este contexto se editaron un gran número de trabajos focalizados sobre todo en la formación y en la práctica médicas. Entre ellos figuran algunos de los que nos vamos a ocupar aquí. El segundo apartado, la excelencia en la actividad sanadora, el médico perfecto. Directamente relacionado con el impulso científico experimentado por la medicina en este periodo está el alto concepto que los médicos y cirujanos tuvieron del saber que poseían y de las tareas que su formación les autorizaba a ejercer.
Así Laguna indica: porque cuanto debaixo del cielo produxo la curiosa naturaleza, conviene a saber la terra, el agua, el aire y el fuego, los animales acuáticos y terrestres, la innumerable variedad de plantas y minerales, todas estas cosas a boca llena cantan las alabanzas del arte médica. Y otro autor dice: no hay parte del mundo donde no le reciban al médico y tengan en gran veneración, los cuales que la exerciten, y todas las gentes la han escrito y contado, griegos, latinos, judíos y moros. De todas estas naciones se hallaren sabios médicos en ellas. Esta conciencia de la dignidad de su profesión se trasluce en los elogios que de la medicina se escribieron en este periodo y en el detalle con el que se trató acerca de las cualidades morales y de los conocimientos que debía poseer el médico. Las excelencias de la medicina, con mayor o menor detalle, ligadas a la enumeración de preceptos de ética profesional, fueron tratados, entre otros, en el siglo XVI por los médicos Alonso López de Corella, Francisco Valles, Blas Álvarez de Mirabal, Juan Alonso de los Ruices y Fontecha, Juan Huarte de San Juan, Luis Lovera de Ávila, Pedro Mercado y, sobre todo, por el médico de origen portugués, ejerciente en España y maestro de Andrés Laguna en Salamanca, Enrique Jorge Enríquez. En las obras de Andrés Laguna se incluyen también no pocas alusiones al tema, como iré indicando. Por cierto, la mayor parte de ellos eran profesionales hispano-judíos pertenecientes a la categoría de cristianos nuevos. En el siglo XVII, Diego de Aroza y sobre todo Francisco Leiva y Aguilar presentan también sus perfiles del buen médico, que son bastante similares a los del siglo XVI. A través de los escritos de los médicos podemos encontrar abundantes datos sobre su percepción del estado de la medicina en España. Así Laguna dice que se debe alabar nuestra España, que si en alguna parte los hay, ella cierto contiene en sí muchos médicos y boticarios excelentísimos, los cuales harían muy gran ventaja a todos los del mundo universo si con las otras gracias y virtudes que traen se dieran un poco más a la cognición de la materia médica. Pero ¿cuáles son los rasgos que definen el perfil del buen médico? La literatura sobre el perfecto médico tiene su punto de partida en los mismos orígenes de la medicina occidental. Diego Gracia, cuando examina este asunto, comenta cómo Aristóteles habla del médico perfecto y Galeno del óptimo médico, y en ambos casos lo que significan los términos que utilizan es que éste ha de poseer en el máximo grado tanto las virtudes dianoéticas o intelectuales como las éticas o morales. De hecho, el médico solo llegará a ser bueno y perfecto cuando ha convertido su virtuosidad técnica y su virtud moral en una segunda naturaleza. Las condiciones intelectuales que exige el ejercicio de la medicina, buen entendimiento, mucha memoria y grande imaginativa, las analiza Huarte de San Juan en un capítulo de su examen de ingenios para las ciencias de 1575. De especial interés en la presentación de un ideal para el médico poseen las referencias expuestas por Pedro Mercado y Enríquez. La obra de Pedro Mercado, Diálogos de Filosofía Natural y Moral, de 1574, es un alegato a favor de los médicos ante las críticas externas. Pero el más amplio y sistemático análisis es el de Enrique Jorge Enríquez. Su Retrato del perfecto médico de 1595 se compone de 5 diálogos ficticios entre el autor, que actúa como médico, el doctor Palomares en su papel de teólogo, e incluye un prólogo de su hermano, una dedicatoria al duque de Alba y una breve poesía laudatoria de Lope de Vega Carpio, el autor, en aquel momento secretario personal del duque de Alba. Escrito en español y no en latín, para que, según comenta, fuera útil a la República. Frente a los que son médicos solo en el vestido, quienes más lo quieren parecer que serlo, contrapone la estampa del médico perfecto. Explícitamente fundamentado su perfil de médico en la teoría platónica de las ideas, como muy bien ha sido estudiado por Jon Arrizabalaga. No pretendo otra cosa, sino mostrar la perfección de un poeta, a imitación de los cuales trabajaré, por proponer un perfecto médico, que será como una figura trazada en el entendimiento, la cual Platón llama idea, y no como el retrato de los médicos que ahora hay, es decir, de los médicos reales, de los cuales, aunque muchos sean muy hábiles, ingeniosos y sabios, no son sino como una sombra de lo que pienso decir. El doble objetivo de una obra de la que el autor se enorgullece, la de Enríquez,
de ser el primero en tratar el tema de forma monográfica es, por un lado, mostrar un modelo de médico a imitar y, en segundo lugar, que los pacientes conozcan dichas cualidades para que puedan identificar el buen médico del que no lo es. De forma sintética, el ideal de médico español de los siglos XVI y XVII debe reunir al menos estas cualidades. En primer lugar, ser cristiano, y en la Contrarreforma ser cristiano era ser católico romano. El temor de Dios como un prerequisito para quien quisiera alcanzar la perfección en la medicina. Esta orientación cristiana tiene implicaciones importantísimas en la práctica profesional y, por otro lado, se habla de una relación complementaria y armónica entre los preceptos hipocráticos y los ideales cristianos en dicha práctica, desde no prescribir drogas abortivas o venenosas, ser muy cauto en el manejo de medicinas, la ayuda compasiva al paciente vulnerable o la idea de que el buen médico cura como un hermano sin buscar provecho. Puesto que muchas de las desgracias de la gente, como hambrunas o pestilencias, son permitidas por Dios a causa de los pecados de la humanidad, el médico tiene entre sus obligaciones la de hacer que sus pacientes se confiesen y que se les administren los últimos sacramentos si la muerte es inminente, para que sus almas estuvieran en orden y paz y se pudieran salvar. Directamente relacionado con este perfil está la denuncia de ciertas actitudes de algunos de los médicos universitarios, sobre todo la soberbia. La cosa que no querría ver, dice uno de los autores, son unos médicos soberbios que piensan que el mundo no se hizo sino por ellos, los cuales, si se conocieran a sí mismos, perderían aquel hinchamiento y, teniendo esciencia de sí mismos, tendrán esciencia de Dios su Creador y de sus santos misterios. Por el contrario, el médico debe ser temiente del Señor y muy humilde, no soberbio, caritativo con los pobres, manso, benigno, afable, que sepa guardar el secreto, que sea prudente, templado, que no sea demasiado osado, que sea dado a las letras y curioso, que trabaje en su arte y que huya de la ociosidad, que sea muy leído y que sepa la razón de todo, que no sea dado a sofistería, sino a ciencia. Un elemento común y recurrente, el médico racional frente a los empíricos. La lucha frente a los empíricos está presente en todas y cada una de las obras estudiadas, donde algebristas, necromantes, pero también médicos poco cuidadosos y alejados de la perfección son señalados y para los que se pida que las autoridades intervengan. A este respecto, Laguna dice: en otros muchos más errores caen ciertos infortunados que, con hacer profesión de médicos, son tan ignorantes en la historia medicinal que, si se les pregunta del mirabolano qué es, dirán que cebolla. Con todo ello los veréis andar por las calles llenos de anillos como de trofeos y despojos de los tristes que derribaron, los cuales, si los escuadriñáis debajo de aquellas ropas, no hallaréis sino desvergüenza y atrevimiento fundado en la demasiada credulidad de los populares. Así que de los tales médicos se debe huir que de la pestilencia. ¿Cuánto daño hacen los impéritos vulgares, dice otro autor, que quieren curar y usar del álgebra? Ya se sabe, los algebristas eran empíricos con práctica traumatológica en fracturas y dislocaciones. Otra canalla, en este caso lo dice Jorge Enríquez, de gente que han tomado para sí el oficio de concertar, o mejor decir, desconcertar miembros desconcertados, y son como ruines trastejadores que más goteras hacen en la casa que aderezan. Muéstrase el poco cuidado que tienen los justicias en castigar a los que mal profesión de este arte hacen, nos dice Laguna. Para poder alcanzar las metas más altas en la profesión era necesario tener una buena formación universitaria. En primer lugar, se resalta la importancia de tener estudios de bachiller en artes como preliminares a los estudios médicos y se pone el énfasis en las siguientes materias: matemáticas, sobre todo aritmética y geometría, retórica, lógica, dialéctica, metafísica moral y filosofía natural. Esto último, diríamos, ciencia en general, ¿no? Música, por ejemplo, a la música se le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque digamos que el médico debe conocer la métrica musical del pulso y de la respiración. Y luego por el efecto terapéutico por la musicoterapia. Y también la poesía. Son también aspectos positivos y complementarios de los anteriores.
Un asunto importante es que el futuro médico tenga buenos preceptores, porque para alcanzar la perfección, cito textualmente, no es suficiente haber leído los autores de la medicina, Hipócrates y Galón en primer lugar, pero también Avicena, Pablo de Guina, Racés, Aecio o Celso, sino que es necesario que los haya oído de maestros muy sabios. Si hay un área del saber médico que representa mejor que ninguna otra la renovación de los saberes, esta es sin duda la anatomía. La práctica de la disección de cadáveres con fines didácticos se considera fundamental. Piensen ustedes que en 1543, cuando Vesalio crea su obra, su magna obra de anatomía, que cambia completamente los esquemas anteriores, ¿no? Dos pilares constituyen los fundamentos de la medicina, la razón y la experiencia. Tal y como dice Galeno, poco vale la experiencia sin letras. Y la necesidad de conocer latín, griego y lengua arábiga, en este último caso para leer adecuadamente las obras de Avicena y Averroes, y también que tenga conocimientos astrológicos para poderse ayudar de los astros en sus reflexiones y predicciones. En aquel tiempo la llamada peregrinatio académica era algo relativamente habitual para muchos estudiantes universitarios europeos. De hecho, Laguna encontraría en la Universidad de París a un numeroso conjunto de estudiantes y profesores españoles, así como a un nutrido grupo de diversa procedencia, alemanes, flamencos, italianos. Desde las primeras décadas del siglo XVI se había convertido en un fenómeno mucho más extendido y la motivación esencial era ahora integrarse en la cada vez más hegemónica comunidad de los humanistas, que encontraba cada vez con mayor facilidad un acomodo académico en las universidades, desde Alcalá a París, desde Padua a Oxford. Laguna, con su dilatada experiencia, es ardiente defensor de este peregrinaje. Cito textualmente, «Mas ninguno sirve tanto al peregrinar como al médico, y cierto sería un decreto muy útil y salubérrimo en la República que ningún médico salido recientemente y fresco de los estudios pudiera medicar en el reino sin primero haberse ensayado 6 o 7 años en tierras extranjeras de enemigos o en algún hospital insigne, haciendo allí del arte medical 1000 pruebas, atento que primero conozca la complexión y enfermedades y los remedios». Y otros autores indican, será también la peregrinación muy necesaria a nuestro médico porque con ella se oyen muchas cosas y ven y saben que en las escuelas no se acaban de aprender. Las obras detallan también un prototipo físico ideal. El médico debe poseer regular estatura, buen rostro, no feo, ni muy joven ni muy viejo. Por descontado debe guardar la compostura que la nobleza de su profesión exige. Cuidará su vestido, huyendo de ostentaciones, el cabello y la barba bien compuestos, vigilar su aseo y ser precavido en las distracciones y juegos. Por ejemplo, se recomienda el ajedrez, digamos, el mejor de los juegos posibles para un médico perfecto. El cordobés Francisco Leiva, en su reflexión sobre la moral médica en una obra curiosa sobre el uso del tabaco de 1634, incluye un retrato del buen médico que se aproxima mucho a lo que acabamos de comentar en los autores del siglo XVI. Importa que tenga puro y buen sentido para conocer y advertir, clara y perfecta estimativa para apreciar, distinguir e inventar, gusto en curar, cuidado en visitar, perseverancia en estudiar, estudiante desde que nació y estudiante hasta que se muera. Muy elogiadas son las consultas y juntas de médicos, ya que cuando el médico se viera en duda, convoque a otro médico que bien le pareciese. Hará muy decentemente el médico si, viendo a su enfermo en peligro, mandare llamar a otros para que con la común consideración y consulta de todos inquieran los remedios. Y el tercer y último apartado, a la búsqueda del mejor médico para las edades infantiles. En un periodo en el cual la pediatría no existía como tal especialidad, la pediatría se crea a mediados del siglo XIX, las dificultades que conllevaba el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que les eran propias y que daban lugar a unas altísimas tasas de mortalidad infantil ante las cuales los médicos se encontraban en situación de impotencia, hizo que en el nuevo contexto de la modernidad se publicaran monografías que trataban específicamente la salud y enfermedad de los niños. En España los primeros textos de este tipo datan de la primera mitad del siglo XVI, pero el grueso de ellos pertenece a las últimas décadas de este siglo y las primeras del XVII. La tradición aristotélico-galénica consideraba al niño como un ser intemperado en su constitución debido al exceso de calor y humedad de sus cualidades naturales.
El gran problema para un médico era que se encontraba frente a un ser extremadamente vulnerable, debido a su naturaleza con, dicho en sus propias frases, nervios molificados y débiles o sencillos, y que reaccionaba de forma diferente a los adultos en la progresión de la enfermedad y en el que era complicado muchas veces establecer un juicio diagnóstico. Un tema recurrente en los textos es el de la imagen del médico responsable de atender la salud de los niños. Dos aspectos a considerar. Primero, cuáles deberían ser las cualidades esenciales para ser un médico perfecto. Y en segundo lugar, y ligado directamente a lo anterior, el hecho de que el médico tiene la obligación social de ser el protector y defensor de la infancia y desempeñar un papel en la educación moral del niño. El médico debe ser docto, o en otras palabras, erudito y sabio. Erudito porque debe conocer las obras de los autores antiguos y modernos, y sabio porque el diagnóstico y el tratamiento de los niños envuelve mayores dificultades que en los adultos. Con los niños, el médico debe usar su intuición para decidir sobre la naturaleza de la enfermedad que no se ha podido expresar a través de los signos. Es fundamental que tenga experiencia y práctica y que ello le dé seguridad en el proceso de toma de decisiones, ya que, como comenta Pérez de Herrera en 1604, es peligroso buscar a través de escuras y dudosas conjeturas la cura de tales pacientes cuya sensibilidad y debilidad no permiten ningún error en el tratamiento, porque puede costarles la vida. Como en el caso de los adultos, el doctor debe ser un buen cristiano y tener dos virtudes tan necesarias para esta práctica, caridad y compasión, ya que el niño aparece ante los ojos del médico como el más indefenso de los indefensos y el más pobre de los pobres. Entre sus funciones, la de advertir del bautismo en caso de peligro de muerte. En definitiva, hay una especificidad en la relación médico-paciente cuando se trata de un niño. Por su propia naturaleza, el niño carece de la capacidad de tomar decisiones y los adultos tienen que hacerlo por ellas. En esta situación, el médico asume papel de protector y recae sobre él la responsabilidad de su salud. Este es un tema estrictamente moderno, del periodo moderno. Dos principios deben informar la ética del médico. El primero, el buscar siempre el bien del niño y preservar su bienestar físico y moral a través de una serie de reglas que constituirán todo un corpus doctrinal dentro de la dietética de la medicina tradicional respecto al uso del esquema galénico de las serres no naturales, 6 cosas no naturales, o factores que hay que regular para conservar la salud. Aire y ambiente, comida y bebida, ejercicio y reposo, sueño y vigilia, excreciones y secreciones y movimientos del ánimo o emociones en estas edades. Y por otro lado, frente al usual principio terapéutico hipocrático de contrariis curantur, es decir, los contrarios se curan con los contrarios, o sea, para curar una enfermedad hay que utilizar fármacos que tengan acciones contrarias a los síntomas, deben aquí utilizarse remedios similares a la naturaleza del niño, según el principio similibus curantur, es decir, lo semejante cura lo semejante, lo que se llama también principio de la semejanza. El segundo principio, el no perjudicar, requiere también aquí, como en los adultos, pero si se quiere con mayor énfasis, que el médico sea muy cuidadoso y juzgue a través de sus saberes y técnicas. Las estrategias terapéuticas de un buen médico se debían tomar en función de la disponibilidad de recursos existentes, el tipo de enfermedad y la constitución y especiales circunstancias físicas del niño. Pero lo más importante, el tener un profundo conocimiento de los beneficios o daños de una determinada terapéutica. Fundamentalmente, 2 de ellas se citan: el uso de la teríaca o triaca, como es bien sabido, es un preparado polifármaco compuesto por muchísimos simples procedentes de los terrenos biológicos, tradicionales, animal, mineral y vegetal, y sobre todo el de la sangría o flebotomía. Este fue un punto de discusión nuclear y casi diríamos que un rasgo de modernidad frente a la tradición y un alegato a favor de la experiencia. Desde esta perspectiva se comenzó a considerar que el procedimiento utilizado, la sangría, para restaurar el equilibrio humoral perdido, podía causar debilidad en un organismo tan sensible y se consideraba que las decisiones sobre si aplicarlo o no no deberían solo basarse en argumentos estrictamente médicos, constitución, edad, tipo de patología, sino también tener en cuenta lo que hoy definiríamos como calidad de vida y compasión. Pérez de Herrera dice: en usar saxas les hacemos el mismo daño que se le seguiría a un arbolico si cuando va saliendo de la tierra muy tierno se le diesen en su tronquecillo y ramicas muchas cuchilladas.
Pero probablemente uno de los que mejor reflejaron esto fue Andrés Laguna, que recoge la polémica y lo hace desde su propia experiencia vivida. Eso el capítulo de las sanguijuelas, del capítulo 32 del libro sexto, de la versión castellana del Dioscóridos, que es bastante conocido. Es un poco larga el texto, pero me parece de interés citarlo, ¿no? Todo él. No puedo dejar de exclamar, dice Laguna, contra la pestilencial costumbre de nuestra España, donde luego que siente un poquito de ardor a cualquier niño de teta, llaman a un cruel barbero o verdugo, el cual con unas manazas, que se deben llamar no manos sino manoplas, y con un navajazo de crueles filos, se yenda sin piedad por nul parte las piernas de arriba abajo y de aquella gran violencia, de suerte que muchas veces se amortecen y se pasma. Dice Galeno que hasta que llegue a los 14 años no se debe sacar sangre a ningún muchacho. ¿En qué juicio cabe que a los ternecicos recién nacidos les abramos sus delicados miembros con navajas? Una cosa os puedo afirmar, dice Laguna, que de nada de mi niñez se me acuerda, sino de una sola sangría que me fue hecha siendo yo de 14 meses, la cual, como Dios es verdad, aún agora me escuece. Porque tengo todas las pantorrillas hendidas como si fueran melones, y en ellas unos verdugos altos como ribetes, los cuales se resienten cada vez que los toco, pensando en que vuelve el verdugo. Dígolo porque la sangría en los niños no es medicina sino martirio, sino carnicería, no alivia de enfermedad, sino que es herodiana de inocentes. Voy terminando. El movimiento ilustrado del siglo XVIII supuso un cambio importante respecto al modelo tradicional y las transformaciones que se fueron produciendo desde los inicios de la construcción del Estado liberal y más allá quedan fuera de nuestro campo de análisis y está recibiendo en los últimos años un renovado interés por parte de los historiadores, como por ejemplo en el último número monográfico de la revista especializada Dynamis del 2021. Allí se estudia, por ejemplo, cómo los modelos de conducta del buen doctor a nivel individual e identificado en populares figuras del campo médico, Pasteur, Koch, por ejemplo, formaban parte de un imaginario social creado en toda Europa en torno a ese perfil profesional desde comienzos del siglo XIX. La vocación era uno de los pilares de identidad de un médico respetable y para fomentarla entre los jóvenes estudiantes de medicina circularon obras literarias en las que el doctor se convertía en un héroe equiparado a un soldado o a un mártir por la causa. Sus esfuerzos se centraron en identificar su profesión como un servicio al ciudadano, siendo la filantropía y el amor a la humanidad los pilares de la construcción de su identidad profesional. Gregorio Marañón, en uno de los fragmentos de su Vocación y Ética de 1935, nos dirá que el médico es un profesional con una vocación de superior categoría, de los quilates más altos para poder cumplir su misión abnegada y oscura, sobre todo en ciertos aspectos como el médico de guardia en un hospital o casa de socorro, o el que hace de sacrificio y guarda permanente como médico titular, o de visita en un barrio de suburbio de las grandes ciudades o en las aldeas. Definir el perfil del buen médico, el ideal de perfección, una utopía, sin duda, quizá, pero también una meta. En el mundo contemporáneo es de suyo un asunto complejo, pero siguiendo las reflexiones necesarias, ahora más que nunca, del maestro de todos, Pedro Laín Entralgo, y las de referencia obligada de Diego Gracia, la relación médico-enfermo ha de respetar los principios de autonomía, beneficencia y justicia, junto a una acción técnicamente hablando buena. Pero esta relación solo alcanzará la perfección cuando estos derechos se conviertan en hechos, actos, y estos en actitudes y hábitos virtuosos. Y deben construirse sobre la amistad, la virtud por excelencia de las relaciones humanas. El resultado es la compasión, ponerse en el puesto del otro e identificarse con su experiencia. Una relación humana basada en la devoción, la constancia, el respeto a la persona y la responsabilidad. Estas son palabras que he tomado de Diego Gracia. Diferentes organismos e instituciones actuales han abordado el tema de la excelencia del médico, con un lenguaje y con unos contenidos que intentan responder a las exigencias de hoy y ahora, en un contexto totalmente diferente al de nuestra sociedad y nuestros médicos de los siglos XVI y XVII, y que se van actualizando desde la formulación inicial en cuanto a las competencias y valores. Por ejemplo,
documentos de gran interés es el Tomorrow's Doctor del General Medical Council, tomando como base el Good Medical Practice, digamos, dentro de esta área geográfica, que ha influido mucho en algunos documentos españoles. Voy a citar, por ejemplo, Valores del Médico, del Consejo General de Colegios de Médicos, el médico del futuro de la Fundación de Educación Médica, o la reciente 5ª edición de la monografía El buen quehacer del médico, pautas para una buena actuación profesional de la Organización Médica Colegial, entre otros. Por ejemplo, los códigos de deontología médica incluyen aspectos de cuál debe ser la excelencia, la forma de comportarse, aspectos, digamos, positivos. Incluyen naturalmente otros, digamos, que lo que no hay que hacer, ¿no? Y evidentemente todo el gran desarrollo, el excelente desarrollo de los trabajos en el mundo de la bioética, ¿no? que incluyen, algunos de ellos, pues digamos, tratan este tema. En todos ellos son diferentes los contenidos de las formulaciones iniciales que he intentado explicar aquí. No se habla de un médico perfecto, este término no aparece, aunque sí se alude a lo que sería el tipo de médico que se considera deseable. Pero no pocos de los valores persisten con un ropaje lingüístico diferente cuando se habla del perfil profesional del médico del futuro. Y se formulan adjetivos como que sea honrado y confiable, competente, efectivo y seguro, comprometido con el paciente y que viva los valores de la profesión con excelencia moral y sabiduría práctica. Con estos términos, o muy similares, yo creo que podrían estar de acuerdo nuestros médicos de los siglos XVI y XVII. La cuestión en torno a qué tipo de médico necesitamos, qué tipo de médico tenemos, qué tipo de formación debe impartirse o qué papel juegan los agentes implicados en la formación de grado especializada o la formación continua, son ahora los nuevos retos a abordar en un proceso dinámico, con documentos vivos, sujetos a revisiones constantes y siempre con horizontes del futuro. Reitero mi gratitud y muchísimas gracias por su atención.
Se levanta la sesión.